Listo. Amén. Ya comienzo, hermano. Sí. Amén. Padre amado, eterno Dios, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias que tú nos concedas una vez más poder estar reunidos para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por la vida de tu sierva, tu hija Nancy, Señor. Tú le des sabiduría, le des palabra para poder impartir esta clase en esta noche y a cada uno de nosotros que estamos aquí para aprender y conocer más de tu palabra, nos des entendimiento, nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra bendita, y no solamente a comprenderla, Señor, sino que nos ayudes a ser obedientes a ella para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Muchas gracias, Señor, por esta noche. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Amén. Pensamientos filosóficos que son el sustento de las doctrinas falsas. Vamos a empezar desglosando qué es la palabra filosofía. Sé que algunos también, ¿verdad?, ya tienen base y saben qué significa, pero para los que no, ahí pueden apuntar. La filosofía viene del griego filos, que significa amor, amigo, amante de, y sofía, conocimiento y sabiduría. Pues aquí podemos entender entonces, hermanos, que la filosofía es el amor o la amistad, ¿verdad? El amar, el saber del conocimiento humano, estar lejos de tener el conocimiento de la palabra, únicamente ellos se basan en amar el saber, el pensamiento humano y nada más, nada con la palabra de Dios. Esa es la filosofía. Vamos a empezar viendo algunas filosofías. Empezamos con el agnosticismo. Son varias, hermanos, así que tenga ahí pluma y lápiz, libreta para apuntar rápidamente. Son varios puntos que vamos a ver. La primera filosofía viene del griego a, que significa no, gnosis, conocer. El agnosticismo entonces es la doctrina o filosofía que afirma la razón humana, ¿verdad? Que la razón humana es limitada y que la verdadera naturaleza de las cosas es inaccesible al conocimiento humano. O sea, únicamente, hermano, el agnosticismo eh, nos dice que es un razonamiento, ¿verdad? Que es del humano, pero tiene límites, ¿sí? Tiene límites. Ahora, nos enseña, ¿verdad? Si podemos saber si existe o no existe Dios, ¿verdad? No tienen una base en sí, ¿verdad? Nadie, según ellos, nadie puede llegar a entender, ¿verdad? Ni llegar, el pensamiento del ser humano es finita, tiene límite, la mente es finita, ¿verdad? No puede alcanzar lo infinito, no puede comprender, no puede, incluso ellos se basan en entonces, si no alcanza la mente en comprender eh, eh, al ser eterno que es Dios, ¿verdad? No podemos creer en algo que no, ¿verdad? Que no podemos alcanzar a entender. Entonces, ese es el agnosticismo, ¿verdad? Piensan ellos que la mente es finita y no alcanza a comprender más allá de lo infinito. Entonces, no podemos creer, según ellos dicen, no podemos creer en algo que no podemos conocer. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. No me quiero encerrar mucho o detallar mucho, hermanos, porque son varios, varios pensamientos filosóficos, ¿sí? El animismo. El animismo viene del latín anima, alma, espíritu. Es una tendencia filosófica que consiste en animar, dice, los fenómenos naturales y imaginarse que detrás de cada objeto de la naturaleza se oculta un espíritu invisible que lo dirige. Entonces, todo para ellos, ¿verdad? El animismo para estos hombres, según detrás de todo hay un ser.
Detrás de todo hay un espíritu, ¿verdad? Y su índole, hermanos, es espiritual, es espiritualista, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente, ascetismo. Del griego, acticos, que se adiestra, ¿sí? Que se puede manejar. Género de vida caracterizado por una sobriedad extrema en la satisfacción de las necesidades, por una renuncia máxima dentro de lo posible a todos los bienes con el fin de alcanzar un ideal moral o religioso. Según ellos, hermanos, tienen como objetivo, ¿verdad?, asegurar la perfección espiritual sometiendo el cuerpo al alma. O sea, en este pensamiento buscan la perfección, ¿verdad?, por X motivos. Ellos buscan perfeccionarse en sí, incluso muchas veces lastimando el cuerpo. Según para ellos, lastimando el cuerpo, ellos se van perfeccionando aún mucho más, ¿sí? Vamos, bueno, con el siguiente. El siguiente es más conocido, ateísmo, del griego a, sí, Deus, pues Dios. Negación de la religión o de la creencia en los milagros y pues prácticamente en la existencia de Dios. No creen en un Dios, ¿verdad? De que haya un Dios personal a partir de creer, renacer, ¿verdad? El conocer a Dios. No creen en la divinidad y se llaman ateos, hermanos, los que admiten la inexistencia, ¿verdad?, de Dios. No creen que exista un ser. Luego vamos a lo contrario, deísmo. De latín, Deus significa Dios. El deísmo, hermanos, es una teoría que reconoce la existencia de un Dios solo en calidad de causa primera e impersonal del mundo. Entonces vemos diferente al teísmo, ¿verdad? Deísmo se distingue pues, radicalmente diferente al teísmo. Para el, para el deísmo, hermanos, Dios es el principio o causa, dice, del mundo, como el arquitecto del mundo. Ellos piensan que Dios, pues, es el arquitecto, y sí, Dios es el arquitecto del mundo, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, únicamente se trata del Dios de todas las religiones. Creen en la existencia de Dios, que todas las religiones conducen a Dios, ¿verdad? Y su concepto, hermano, no se asocia con la idea, por ejemplo, de que haya pecado, de que haya redención, de que haya perdón, gracia. No consideran esa parte importante para poder llegar a Dios, ¿verdad? Entonces, es más bien, entonces ellos piensan en un Dios igual en todo, en la naturaleza, como únicamente un Dios de la humanidad y hasta ahí. No creen en que haya, ¿verdad?, el perdón de pecados, la redención, la gracia, el perdón, nada, ¿verdad?, de esto. Únicamente piensan en un Dios, como bien les dije, de la naturaleza o de la humanidad, pero también piensan en Dios como si fuera únicamente un reloj de precisión, un reloj que marca el tiempo, y nada más, surge y se acaba y nada más. No hay perdón, no hay, o sea, como si no tuviera sentido, nada, nada de la existencia en este mundo. Luego pasamos al dualismo. De latín, dualis, de dos, tendencia filosófica que, contrariamente al monismo, admite como principio del ser no una, sino dos substancias diferentes, una material y otra espiritual, que se excluyen mutuamente y luchan entre sí. Entonces, el dualismo, hermanos, piensa en la existencia
de dos, ¿verdad? Principios, dos realidades sobre el mundo de la vida, del bien y del mal. ¿Verdad? Ellos piensan, ¿verdad?, que son seres indestructibles entre sí. O sea, no pueden, eh, no se pueden destruir. No puede haber final. ¿Verdad? Ellos piensan de esta manera. Un dualista también, hermanos, no tiene en sí un sentido únicamente religioso o doctrinal, ¿verdad? Admiten sí dos divinidades, según para ellos existen estas dos divinidades, hermanos, solamente como uno positivo y uno negativo, ¿verdad? En un principio el bien y el mal. Por eso se llama dualismo. Comparan bien, mal, positivo, negativo, opuesto, destructor, pero hasta ahí, ¿verdad? Y ellos piensan desde el principio, hermanos, el mal opera pues en toda la naturaleza, desde en un principio, en el hombre y nada más. No se acaba, no va a haber final para ellos, ni para bien ni para mal. Entonces, únicamente ellos establecen esa doctrina de esa manera. Por eso es dualista, dualismo de dos. Luego pasamos al eclecticismo. Del griego, eclego, escoger. El eclesis es la reunión mecánica y sin principios de tendencias, corrientes, concepciones, convicciones y teorías ideológicas heterogéneas. Los eléctricos tratan de unir el materialismo con el idealismo. Son varios términos, hermanos, que a veces son difíciles de entender, ¿verdad? Pero son la manera, ¿verdad? Y como va describiendo, vamos entendiendo y cómo se van adentrando en las doctrinas falsas, en las sectas. Y muchas de las sectas practican muchas de las cosas, tienen este tipo de pensamientos y no sabemos el nombre, ¿verdad? Pero con lo que ahora estamos viendo, estas diferentes filosofías, podemos entender por qué están dentro. Si están dentro, hermanos, es únicamente es un pensamiento humano, ¿verdad? Y por lo tanto es una doctrina falsa, es una secta. ¿Sí? Aquí en el eclecticismo se procura aprovechar lo que hay de mejor en todos los sistemas. ¿Sí? Trata de conciliar diversos sistemas conforme a determinados criterios de la verdad. Concentran únicamente su atención, hermanos, en el uso de métodos de origen, ¿verdad? Espiritismo y contemporáneo. Está difícil de entender hermanos. Pero vemos acá, según el eclego, dice, escoger, sin principios de tendencias, corrientes, concepciones, convicciones, teorías ideológicas, heterogéneas. Y entonces tratan de unir el materialismo con el idealismo, ¿verdad? Escogen, ¿verdad? Tienen en sí, ¿verdad? La manera de escoger mecánicamente, esto sí, esto no, convicciones, esto sí, me parece, esto no, teorías ideológicas, toman en sí un poco de todo, hermanos. Empirismo, del griego, empeiros, experiencia. El empirismo es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Entonces, ¿cómo es una filosofía empirista que únicamente se basa, hermanos, en las experiencias eh, del trayecto de la vida, ¿verdad? Sensaciones exteriores, interiores, lo que me ha sucedido, ¿verdad? Y
No le da razón ni del intelecto. Afirma que el único criterio verdadero es la experiencia, lo que se ha vivido, ¿verdad? De ahí la palabra que se ocupa, hermanos, ver para creer, ¿verdad? Y si lo he vivido, si lo he experimentado, entonces es real. ¿Sí? Bueno, para este punto, hermanos, bueno, no, el siguiente dice escepticismo. Creo que me brinqué una. Sí, me brinqué una, hermanos. Ahí apunten. Este se llama epicureísmo. Ahí apúntenle. Epicureísmo. Este, hermano, sostiene el principio del placer como valor supremo, ¿verdad? Y con la finalidad del hombre únicamente, hermanos, donde describe y acepta, ¿verdad? Todo placer que no produzca dolor. Entonces, el epicureísmo, hermanos, si hay placer, dolor, hermanos, para ellos esto es lo correcto. Si no hay dolor, entonces no es el correcto. El primer punto para describir o prescribe cómo son los epicureísmos o cómo es el pensamiento epicureísmo, número uno, acepta todo placer que no produzca dolor. Número dos, evita todo dolor que no produzca placer. Tres, evita el placer que impida un placer aún mayor o que produzca un dolor mayor que este placer. Entonces, soporta el dolor que aleja un dolor mayor todavía. ¿Lograron apuntar, hermanos? Epicureísmo. Vuelvo a repetir. Sostiene el principio del placer como valor supremo. Su finalidad es esa, ¿verdad? Placer con valor, lo toman como un valor supremo. Y esa es la finalidad del hombre con este pensamiento. Y aquí también hay un punto importante. Según estos, hermanos, buscan placer y satisfacción únicamente en la salud o en el intelecto. Esto es, está raro porque ellos, hermanos, no desean encontrar la verdadera fuente de la felicidad. Únicamente se basan en placer, ¿verdad? En satisfacción, eh, en la salud, en experimentar placer, ¿verdad? Nada más. Pastora, una pregunta, ¿me podría repetir los puntos, por favor? Número uno, aceptar, dice, todo placer que no produzca dolor. ¿Cómo los vamos describiendo? ¿Cómo se describe el pensamiento epicureísmo? Número uno, acepta todo placer que no produzca dolor. Número dos, evita todo dolor que no produzca placer. Tres, evita el placer que impida un placer aún mayor o que produzca un dolor mayor que este. Y cuatro, soporta el dolor que aleje un dolor mayor todavía. Wow. Creo que sí se los puse. No está. Creo que sí, pero no. Muy bien. Siguiente. Ahora sí, el escepticismo. Dice, del griego, skepticos, examen, meditación, consideración.
El escepticismo, entonces, es la corriente filosófica que expresa la duda en la posibilidad de un conocimiento veraz de la verdad objetiva. ¿Qué hacen estos pensamientos en el escepticismo, hermanos? Tratan de hacer evidente, hermanos, la carencia de solidez a cualquier oposición. ¿Sí? Enseña que en vista, ¿verdad? Que solo las sensaciones inestables o ilusorias pueden ser la base de nuestro juicio sobre la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Ellos practican mucho el reposo mental. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si algunos han visto que muchos hacen el reposo mental para no sentir dolor. Y creo que en algunas películas yo he visto de esa manera, que, bueno, ponen en reposo el pensamiento a tal grado de que, ¿verdad? No sientan dolor. ¿Sí? Para ellos, poder alcanzar la felicidad únicamente, ¿verdad? De esa manera, con reposo mental. Nada, para ellos, hermanos, nada se afirma ni se niega. Entonces, no afirman nada, pero tampoco niegan nada. A todo prácticamente podrían decir sí. Y todo esto con el fin de alcanzar la verdadera felicidad en el equilibrio mental. Si yo practico más reposo mental, tengo el equilibrio mental, tengo la tranquilidad mental, entonces alcanzo la mayor felicidad. Y según ellos, en sus pensamientos, hermanos, las personas no viven, vegetan. Dicen. O sea, muchos pensamientos tan raros. Esoterismo, este también conocido, del griego tepos, eh, dice de dentro, interior, íntimo, unido al sufijo ismo. Es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar hermanos, este tipo de pensamiento esoterismo? Ellos tienen sus propios símbolos, o sea que el universo está lleno de muchos símbolos que únicamente ellos pueden comprender y los profanos no pueden comprender. Entonces, si alguien está dentro de este grupo de hombres que tienen ese tipo de pensamientos, según ellos van a alcanzar a saber las simbologías, pero alguien que es profano pues, no va a lograr entender. ¿Sí? Mayormente este tipo de hombres o pensamientos o personas que practican eso, hermanos, se mete mucho al ocultismo. ¿No? Y eso, se caracterizan en siempre manejar todo con simbología, con símbolos, muchos símbolos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en todo el universo está está lleno de símbolos. Y por eso ellos, hermanos, se meten tanto en el estudio de esta simbología. Según ellos, el hombre podrá comprender las razones fundamentales de su existencia, ¿no? Si se estudia. Y el esoterismo, hermanos, es una rama del espiritismo. El esoterismo es una rama
del espiritismo. Parecido, pero no es igual. El estoicismo. Según predica, dice, al proponer las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo, ¿verdad? Y ofrecen una guía práctica para permanecer resueltos, fuertes en control de situación. El estoicismo. Según ellos, hermanos, el espíritu, en el estoicismo. Me brinqué varias, hermanos. Predicó el valor de la razón al proponer que las emociones destructivas son sobre todo errores en nuestra manera de ver el mundo y personal guía práctica para Me brinqué una más. Ahí apúntenle. Me brinqué el espiritualismo. Este creo que también es muy conocido. Espiritualismo. Y como bien su nombre lo describe, hermanos, para ellos el espíritu es el centro de todas las actividades humanas, ¿verdad? Y el universo se mantiene eh, sostenida, ¿verdad?, por un espíritu. Por eso en el espiritualismo, hermanos, mayormente ellos practican mucho la psíquica, ¿sí? Tener un pensamiento puro, con la conciencia universal, ¿verdad?, la voluntad absoluta, y por eso se meten tanto en eso, de todo relacionado con el espíritu, ¿verdad? Y es peligroso, hermanos, porque a veces dentro, por ejemplo, de las iglesias se ha empezado a practicar. ¿Por qué? Porque todo, para ellos todo es espíritu, ¿verdad? El espíritu de esto, el espíritu de otro, y por eso en muchas iglesias, hermanos, se sigue practicando el sacar demonios, el sacar espíritus de personas. Creo que es la única que me salté. Ahora sí, vamos al estoicismo. Bueno, afirma, hermanos, que la sabiduría y la felicidad se derivan de la virtud. Entonces, consiste en vivir conforme a la razón, sometiendo todas las leyes del universo, ¿verdad?, a fin de lograr todo lo que ellos se proponen en su espíritu. Entonces, este tipo de pensamientos, hermanos, eh, estos hombres que practican ese tipo de pensamientos pretenden volver al hombre insensible, ¿sí?, a los males físicos mediante eh, la obediencia o someterse a todas las leyes del universo. Ese es el estoicismo. Vamos a otro muy conocido también, que he mencionado en las escuelas, evolucionismo. Es una filosofía científica que enseña que el cosmos se desarrolla por sí mismo, así como el hombre y los animales. Mm, Yo soy este pensamiento, ¿verdad?, que el hombre, ¿verdad?, viene a la creación, o a todo lo que se produjo, ¿verdad?, únicamente viene de una evolución del Big Bang. Los animales, el hombre, todo lo que se puede alcanzar a ver, ¿verdad?, todo lo que llegó a existir, ¿verdad?, únicamente ha sido por la evolución del tiempo, que ha estado avanzando en sus propias fuerzas, en su propio eh, naturaleza, ¿verdad? Y en este tipo
pensamientos de evolucionismo, hermanos, pues no está enfocado en la fe, ¿verdad? Para creer en un ser divino, ¿no? ni, ni tampoco pues en las enseñanzas bíblicas. Y para ellos, hermanos, eh, para ellos, para ese tipo de pensamientos, pues no fue Dios quien creó todo lo que existe. Niegan de que realmente Dios haya sido, sino que únicamente ellos piensan que evolucionó de la nada y así se produjo todo lo que hoy podemos alcanzar ver. Y vamos a la siguiente, gnosis. Gnosis se refiere al conocimiento basado en la experiencia o percepción personal. En un contexto religioso, la gnosis es conocimiento místico o esotérico basado en la participación directa con lo divino. En la mayoría del sistema gnóstico, dice, la causa suficiente de la salvación es este conocimiento, ¿sí?, de familiaridad con lo divino. Muy bien. En este tipo de pensamientos también, hermanos, únicamente ellos comprenden una sabiduría sobrenatural, ¿sí?, capaz pues, de llevar a cada individuo a un entendimiento completo, ¿ya? O verdadero del universo o la forma como está. Y para ellos, ¿verdad? Hacer esto, tener sabiduría, lo sobrenatural, y tener conocimiento completo, verdadero del universo, de esa forma, teniendo todo este conocimiento, ellos, según ellos, van a poder salvarse de este mundo malo, ¿verdad? De esta, según ellos, de hecho, no dicen el mundo, dicen la materia mala. Se oponen radicalmente al mundo y enseñan la mortificación del cuerpo, el rechazo de todo placer físico. Vamos a la siguiente. Bueno, voy a dejarles un dato más. Los gnósticos, hermanos, piensan que toda la materia, todo lo que se encuentra en este mundo está contaminada y es mala. ¿Se imaginan cómo será la vida de estos hombres? Sin contacto con nada porque piensan que todo, ¿verdad?, está contaminado, todo es malo. Vamos a otra filosofía, humanismo. Es una corriente filosófica y cultural que integra las virtudes humanas, promueve el conocimiento, defiende la igualdad y se preocupa por la relación que existe entre el ser humano y el mundo. En este pensamiento, hermanos, se busca, según, bueno, ellos buscan separar de la idea de Dios al hombre, la relación de Dios y el hombre, todo aquello con, con lo que Él se relaciona. El hombre, para esta filosofía, como bien su nombre lo dice, humanismo, el hombre es el centro de todas las cosas, el centro del universo, el centro de las preocupaciones, ¿verdad? Entonces, en el humanismo, hermanos, el hombre es el importante, ¿sí? Por eso separa la idea de que pueda existir una relación entre Dios y el hombre, porque el hombre, según ellos, es el más importante. Vamos al siguiente punto. Liberalismo. Es una filosofía política que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la tolerancia. Entonces, es una libertad más que libertad, ¿verdad?, física, es una libertad mental sin reservas, nada que nos pueda limitar.
Para ellos el hombre, hermanos, en sí mismo es bueno, es puro, es justo, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Al ser de esta manera bueno, puro, justo, entonces no existe para ellos el infierno. El infierno para ellos, hermanos, no es real, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Dicen que pues nuestro futuro como nosotros cristianos es incierto. Lo que dice la Biblia es falible y Dios es ¿verdad? Es- o sea, para ellos no es importante Dios. ¿Sí? Porque pues para ellos pensando que el hombre es bueno y puro, no tiene la necesidad de Dios, ¿no? Y si existiera Dios, todos seríamos sus hijos, todos somos hijos de Él, ¿no? No tenemos, pues, que hacer absolutamente nada. Y de hecho, no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿verdad? No ganamos el cielo con obras, lo hemos aprendido, sino que únicamente llegamos al cielo a través de Jesucristo. Pero aquí vemos que en el liberalismo, pues no tienen la necesidad, ¿verdad? Pues del perdón, de la redención, porque el hombre es bueno, porque el hombre es puro, porque el hombre es justo, ¿verdad? Y según para ellos, la felicidad del hombre ya está garantizada. Así piensa el liberal. Vamos con el siguiente. Materialismo. Es la doctrina filosófica que postula que la materia es primero y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo. Y como bien su nombre lo dice, hermanos, materialista. O sea, está basado únicamente, ¿verdad?, en lo material. Nada, pues para ellos, Dios, el tener una vida de relación con Él, para ellos no existe. Únicamente se basan en la materia, ¿verdad? No, según ellos, de hecho de ahí proviene cuando se dice que la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Según también ellos, hermanos, todas las sustancias que componen todas las cosas, ¿no?, todas se reducen. Todas se reducen. Por ejemplo, la generación, la corrupción, todos obedecen a una necesidad sobrenatural. No obedecen a una necesidad sobrenatural, sino a uno natural. No piensan en el destino, ¿verdad? Ellos únicamente también están bien sometidos a las leyes de la física, ¿sí? Y por eso también ellos únicamente rigen y obedecen las leyes. Todo se rige en el movimiento según de la materia. Y según ellos, hermanos, el hombre sería también materia, como todas las demás cosas. Entonces, para ellos lo material, la materia es lo más importante. Monismo, del griego monos, solo, único. Monismo es la doctrina filosófica que en contraposición al dualismo, ya vimos el dualismo, que piensa en dos almas, ¿verdad?, reconoce un solo principio como fundamento de todo lo existente. Existe un monismo materialista y otro idealista. Para ellos, hermanos, estos hombres con pensamiento de esta manera, eh, según ellos piensan que las cosas, ¿verdad?, se reducen y todos los principios se unen, ¿sí? Todas las sustancias, las leyes lógicas, las leyes físicas, eh, las bases del comportamiento se reducen únicamente a un fundamento, ¿verdad?, a un principio fundamental, único y unitario, que todo lo explica, que todo lo contiene, ¿verdad?
Y este principio para ellos no es Dios con D grande, sino un Dios naturaleza, un Dios cosmos, un Dios éter, ¿verdad? Entonces, o para ellos cualquier cosa pues, vendría siendo un Dios para ellos. Pero según ellos, todas las cosas se unen, hacen una sola cosa, hacen unidad para ser uno solo, ¿verdad? Vamos al siguiente. Panteísmo. Es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza, la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. Este, esta palabra panteísmo, hermanos, proviene del griego paz o pan, todo, todas las cosas. Y Dios es Dios. Entonces, como su mismo nombre lo dice, hermanos, es una doctrina según la cual Dios y el mundo forman una unidad. Son uno solo, son la misma cosa y constituyen un todo invisible. ¿Sí? Entonces, para ellos Dios no es trascendente al mundo, Dios no se distingue ni se separa de él, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, también trae confusión, ¿verdad? Contrario, sabemos que Dios es Él, ¿verdad? Nada comparado con lo que este mundo muestra, ¿verdad? Entonces, hermanos, también vemos que para ellos se confunde, para este tipo de pensamientos, Dios se confunde con la naturaleza. Dios se disuelve en la naturaleza, se manifiesta en él, ¿verdad? Y para ellos, hermanos, todos, el mundo y Dios, ¿verdad? Son uno solo, una sola realidad total y subsistencial. ¿Sí? Se manifiesta en todo. Y sí, ¿verdad? Dios se manifiesta en todas las cosas. Dios está en todos lados. Y creo que también, no recuerdo quién escribió una canción, ¿verdad? Que dijo que Dios era el árbol, Dios era el aire. O sea, estaba haciendo referencia de que Dios está unido y Dios es el aire. Pero en realidad, hermanos, Dios podría, ¿verdad? Manifestarse. En la Biblia habla de que cuando habló a Elías, ¿verdad? Vino un viento recio y en ese viento venía el silbido de Dios, pero no era Dios en el aire, era el silbido. Ahora, no recuerdo el nombre de la persona quien escribió esta canción, pero él, según, es una persona cristiana. Entonces, vemos cómo se va metiendo incluso dentro de de las iglesias, ¿no? Y confundiendo a las iglesias, pensando que sí, entonces Dios es el árbol, Dios es la naturaleza, Dios es todo lo que podemos ver en la naturaleza, el animal, ¿verdad? Pero Dios es Dios, hermano. Dios puede manifestarse en la tierra, ¿verdad? Pero no le podemos llamar al árbol Dios, ¿verdad? Entonces, si hacen, aquí hace hincapié que el universo, la naturaleza, ¿verdad? Se hacen uno solo, ¿verdad? Con Dios, según este pensamiento, ¿verdad? Y se distinguen, no se distingue ni se separa de Él.
Las cosas, todas las cosas, según ellos, son Dios. Por eso, panteísmo viene del griego, ¿verdad? Paz, todas las cosas. Y teos, Dios. Entonces, todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que podemos mirar, es Dios. ¿Sí? Ese es el pensamiento del panteísmo. Pietismo. Ahora, cuando habla de pietismo, no es de un pie. No, me queda poco tiempo, no creo terminar. Este término es su etimología, viene del alemán pietismus, con ella del latín pietas, piedad y del sufijo ismo, que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia, expresión de un idioma y se basa únicamente en los sentimientos. Entonces, hermanos, todo está basado en la creencia más de un Dios, ¿verdad? Y también está basado únicamente en sus sentimientos, ¿sí? Basado en sus sentimientos. Ellos interpretan el cristianismo, hermanos, como una sola luz, ¿verdad? Una sola luz, no tiene más, ¿verdad? No habla de la experiencia de la fe, de la doctrina, nada, nada. Únicamente piensan eso. Pero ellos únicamente, vuelvo a repetir, están basados en el sentimentalismo, en los sentimientos. Me va a faltar varios, hermanos, y tenemos que terminar la siguiente clase. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden, en pietismo nos quedamos y vamos a ir al pluralismo. Y para no llevar más, hermanos, tengan mucho cuidado. Y les voy a comentar algo que estos días he estado viendo. Yo seguía una página de una pastora y esa pastora se llama Disney, creo que se llama. Me encantaba cómo predicaba y lo dejé de escuchar un tiempo, pero estos días he estado sonando cómo metió una herejía dentro de la iglesia, hermanos, y hay que tener mucho cuidado. Esta mujer, no, que se llama, dice ser pastora, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres creados a la imagen de Dios. O sea, Dios, eh, según alguien superior al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los creó a ellos. ¿Se han dado cuenta cómo en estos últimos días muchos van a abandonar la fe? Y no porque ellos regresen para atrás, sino que por causa de muchos y muchos siguiendo a personas, hermanos, van a apostatar de la fe. Por eso la importancia, hermanos, de prepararnos. Hermanos, yo apenas estoy aprendiendo muchas cosas también con lo que estamos aprendiendo ahora.